Buenas tardes, soy el doctor Rolando Bon y vamos a grabar el día de hoy una explicación de los movimientos de las articulaciones de la extremidad superior. Contamos con la ayuda de Jorge para grabar este video. Muy bien, vamos a comenzar por mencionar que la extremidad superior comienza en el hombro y termina en la mano. Está compuesta por 6 segmentos: el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. 3 de estos segmentos son segmentos articulares o de movimiento, que son el hombro, el codo y la muñeca. Muy bien, comencemos por el hombro. El hombro, al contrario de lo que se cree popularmente, no es la articulación glenohumeral, es decir, no es la articulación del húmero con la escápula, sino es un complejo de 5 articulaciones, de las cuales 3 articulaciones son verdaderas, es decir, hueso-hueso, y 2 articulaciones son falsas. Muy bien, mi primera articulación del hombro va a ser la articulación del esternón con la clavícula, es decir, la articulación esternoclavicular. La segunda va a ser la articulación de la clavícula con el acromion, es decir, acromio clavicular. La tercera va a ser la articulación del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula, es decir, la articulación glenohumeral. Muy bien, estas son mis 3 articulaciones verdaderas. Las 2 articulaciones falsas que tiene el complejo del hombro son la articulación subacromial, que se encuentra debajo del acromion, donde se forma un espacio de deslizamiento con el músculo supraespinoso, por favor, Jorge, y la articulación escápulo-torácica, que forma un espacio de deslizamiento entre el músculo subescapular y el músculo serrato anterior. Vuelta, por favor, Jorge. Gracias. Muy bien. El hombro es la articulación más móvil de toda la economía, es decir, de todo el cuerpo, de pies a cabeza. La articulación con más movimiento es la articulación del hombro. Vamos a hacer un paréntesis aquí para decir que es el mismo tipo de articulación que la articulación de la cadera, pero a diferencia de la articulación de la cadera, tiene menor coaptación, es decir, que no embona tan bien como la articulación de la cadera. Por esta razón es más fácil que se luxe la articulación del hombro. Bien, el hombro puede realizar muchos movimientos: flexión del hombro, extensión del hombro, abducción del hombro, abducción del hombro. Puede realizar rotación interna del hombro, rotación externa del hombro. El mayor grado de rotación interna del hombro se logra al colocar el antebrazo en la espalda lumbar. Y el mayor grado de rotación externa del hombro se logra al colocarla como si estuviéramos saludando a alguien a lo lejos. Bien, llevamos flexión, extensión, abducción, rotación interna, rotación externa. Podemos hacer circunducción, podemos hacer movimiento de antepulsión y retropulsión. ¿Ok? Estos son los movimientos que puede realizar la articulación del hombro, el complejo articular del hombro. Muy bien. Vamos a aprovechar y mencionamos la articulación de la clavícula con el esternón. Es una articulación en silla de montar. La articulación de la clavícula con el acromion es una articulación plana. La articulación del húmero con la escápula es una articulación esférica. Muy bien, bajamos al codo. El codo es otro complejo articular formado por 3 articulaciones: la articulación del cúbito con el húmero, la articulación del radio con el húmero y la articulación del radio con el cúbito. Esta articulación me permite realizar 4 movimientos. La articulación estrella aquí es la cúbito humeral o húmero cubital, que nos permite hacer flexión y extensión del codo. ¿Ok? Flexión y extensión del codo. La relación entre el radio y el húmero es sinérgica, es decir, que trabaja conjuntamente con la articulación del radio con el cúbito para realizar movimiento de pronación y supinación. Pronación, supinación. ¿Ok? En este movimiento, si nosotros nos fijamos en Jorge, la posición anatómica que tiene nos enseña que el radio y el cúbito están paralelos, pero al movimiento de pronación, el radio queda cabalgado sobre el cúbito. Es importante decir que el cúbito no se mueve, el cúbito sigue en el mismo lugar. ¿Ok?
En posición anatómica, muy bien. La articulación del cúbito con el húmero es una articulación troclear o una articulación en polea. La articulación del radio con el húmero es una articulación condílea. Y la articulación del radio con el cúbito es una articulación trocoide. Una articulación trocoide que no es tan conocida es un segmento de cilindro cóncavo que recibe a un segmento de cilindro convexo y permite un deslizamiento. Nos vamos a la muñeca. La muñeca es un complejo articular muy importante donde va a articular el radio, solamente el radio, con la fila proximal de los huesos del carpo. Vamos a tener mano de tortuga ninja, el escafoides, el semilunar y el piramidal. Son 4, pero el pisiforme no lo contamos porque va a estar montado encima del piramidal. ¿Ok? Estos 3 huesos forman una sola superficie articular que va a articular con el radio. Funcionan como una articulación condílea y nos permiten hacer 4 movimientos: flexión de la mano, extensión de la mano, abducción de la mano, en esta posición se ve mejor, abducción de la mano, abducción de la mano y aducción de la mano. ¿Ok? Si se dan cuenta, el grado de aducción es mayor que el de abducción debido a que el radio es más alto que el cúbito y topa la articulación. Muy bien. Si conjuntamos estos movimientos pareciera que estamos haciendo un movimiento de rotación, que en realidad no es así, es un movimiento combinado por flexión, extensión, aducción y abducción. De ahí tenemos las articulaciones del carpo con los metacarpianos, donde la más importante es la articulación del pulgar. Pulgares. La articulación del primer metacarpo con el trapecio, volvemos a recordar, escafoides y trapecio están del lado del pulgar. Es una articulación en silla de montar. Eso nos permite usar controles análogos, escribir en teléfono celular, etc. Esta articulación es imprescindible en nuestra existencia. Muy bien. El resto de las articulaciones de los otros 4 metacarpianos son articulaciones planas, pero funcionan como una articulación en silla de montar. Después tenemos las articulaciones de los metacarpos con las falanges, donde hay una discrepancia de bibliografías bastante grande. De acuerdo a algunos libros, son articulaciones esféricas, de acuerdo a otros, son elipsoidales, de acuerdo a otros, son condíleas. Entonces, en particular punto de vista, considero que lo más correcto es tomarlas como articulaciones condíleas. Movimientos de flexión y extensión nos permiten hacer movimientos de aducción y abducción. Muy bien. Después tenemos las articulaciones interfalángicas, o sea, las articulaciones de los dedos. Estas articulaciones nos permiten hacer movimientos de flexión y extensión solamente y son articulaciones de tipo troclear, es decir, en bisagra. Muy bien. Bueno, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Soy el Dr. Bon, que tengan un bonito día.